Bueno, buenos días para todos. Me pueden poner un mensajito en el chat si me escuchan bien. Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Vamos a arrancar a las 8:30 en punto. Para que ustedes sepan, les agradecemos de antemano. Me presento, mi nombre es Angélica León. Formo parte del grupo Hightech Environmental y el día de hoy pues tenemos para ustedes una presentación corta, muy concreta y que les va a dar todas las pautas sobre el correcto uso y calibración de sus detectores de gas. Cualquier cosa que necesiten por el chat pueden escribirnos. Al finalizar nuestra sesión vamos a estar respondiendo a las inquietudes que tengan. Agradecemos a clientes, proveedores, aliados estratégicos que están conectados en este momento con nosotros. Ya saben que pues por más de 28 años hemos venido brindándoles soluciones y aportando tecnología de punta para controlar la gestión ambiental y ocupacional de sus organizaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Hightech Colombia, en Hightech Environmental y el número 1. Voy a silenciar mi micrófono y en un minutico arrancamos nuestra presentación. Bueno, 8:31. Vamos a dar inicio a nuestra presentación del día de hoy y vamos a darle la bienvenida al ingeniero Nicolás Rodríguez. El ingeniero Nicolás es ingeniero químico de la Universidad de los Andes, cuenta con una maestría en negocios y tiene experiencia de más de 10 años suministrando tecnologías para la detección de gas en los ámbitos ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente. Actualmente es el director para Latinoamérica de la empresa Intecon Inc., quienes representan varias líneas de instrumentos para la detección de gas. Le doy la bienvenida a Nicolás para que por favor nos habilites tu micrófono y validar que te escuchemos bien. Buenos días para todos. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Me escuchan bien todos? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. La idea hoy es hacer una presentación. Los que han asistido pronto a otras charlas nuestras, usualmente son charlas un poco más extensas. La idea hoy es hacer una presentación un poco más práctica y un poco más interactiva. Y el foco de hoy, vamos a estar hablando, de hecho, es de los monitores de gases, principalmente cómo funcionan los sensores y cómo debería uno escoger uno u otro sensor y ese funcionamiento enfocado también a qué pruebas o cómo debería yo verificar esos instrumentos, ¿no? Esa digamos que es la idea, que es básicamente esta agenda que tenemos acá. Vamos a ver esa teoría muy rápida, muy corta, muy concreta. Vamos a hablar de cuáles son las verificaciones o calibraciones que uno debería hacer en este tipo de equipos. Y al final también vamos a hablar un poco de qué normatividad en Colombia, especialmente porque hubo un cambio en la resolución de espacios confinados, qué cambios, digamos, son los importantes y qué exigencias hay de pronto ahora que antes no estaban, digamos, de forma tan explícita como está en este momento. Y finalmente, no sé si están viendo en este momento el video, pero tengo una serie de equipos acá y de hecho tengo gas de calibración y la idea es hacer una pequeña prueba práctica y mostrarles a ustedes estos procesos de verificación y calibración, cómo se ven o cómo se hacen, digamos que en la realidad, ¿no? En la práctica. Una pequeña introducción que siempre hago cuando hablamos de espacios confinados y en general cuando hablamos de detección de gases en la industria, es evidentemente el por qué medimos estos gases o por qué nos preocupa
que los trabajadores puedan estar expuestos. Básicamente, para mí tiene gran importancia es porque aún hoy en día, a pesar de que hay todas las tecnologías, a pesar de que hay toda la parte de capacitación, de conocimiento técnico acerca de los diferentes, digamos, riesgos atmosféricos que puede haber y cómo mitigarlos, siguen siendo frecuentes accidentes, sigue habiendo accidentes que en el peor de los casos pueden causar una fatalidad y siguen siendo, de hecho, uno de los causantes o de los principales causantes de accidentes o mortalidades cuando estamos hablando de un ingreso a espacios confinados. Entonces, casi que la mitad, un poco más de la mitad de todos los accidentes que hay en este tipo de espacios están asociados a lo que son riesgos atmosféricos. Entonces, esto es evidente, pues, que a pesar de que tenemos todas las herramientas, todavía hay fallas y todavía se puede mejorar, y esa es la idea de estas charlas y de estas presentaciones, que podamos tener todos más herramientas para mejorar la forma como protegemos a las personas que tienen que ingresar a un espacio de estos o que están expuestas a ciertos tipos de gases en diferentes industrias, dependiendo obviamente del gas que sea y de la industria que sea, pueden cambiar condiciones, pero en general los principios digamos que son los mismos. Aunque la charla no está enfocada en espacios confinados, porque quiero enfocarme más en el tema de verificación y calibración, y eso aplica a cualquier industria, a cualquier tipo de gas incluso, sí me parece importante definir qué es un espacio confinado, porque a veces se tiene la creencia que tiene que ser un espacio cerrado, pequeño, y esa es como la definición que a veces nos llevamos. Y según la OSHA, la definición de espacio confinado, de hecho, tiene 3 componentes esenciales. La primera es que tiene que ser suficientemente amplio para que el trabajador pueda ingresar. Si el trabajador no puede ingresar a ese espacio, ya de por sí no va a ser un espacio confinado, por más que incluso ahí en ese espacio pueda haber presencia de gas. La segunda es que ese espacio no está diseñado para que ese trabajador pueda trabajar de manera continua o que pueda ocupar ese espacio de forma continua. Y la tercera es que tiene un acceso limitado de entrada y de salida, es decir, que si algo llega a pasar en ese espacio, la salida o la entrada está limitada y no es tan fácil como, por ejemplo, aquí que estoy en una sala de juntas y si necesito salir, abro la puerta y salgo. En ese tipo de espacios usualmente hay obstáculos, hay dificultades para entrar, de pronto necesitamos ciertas herramientas para poder ingresar o para poder descender por ciertos espacios confinados. Entonces, esas son como las tres condiciones importantes, ¿no? Un breve ejemplo de qué podría ser o qué no podría ser. Hay casos, desde que la persona pueda entrar, va a poder ser. Por ejemplo, hay casos de inertización de tuberías en petróleo y gases, donde la persona entra a una tubería que es suficientemente grande para que esté adentro. La persona haciendo, digamos, que las mantenimientos o lo que tenga que esté realizando actividades, y en ese caso sí sería un espacio, pero mientras la persona no pueda entrar, no lo va a hacer. Y es importante esto porque a veces hay espacios que incluso son abiertos. Hay, por ejemplo, lo que es limpieza de ciertas cañerías o ciertas partes de plantas de tratamiento de aguas, donde de hecho es un pozo grande que es abierto a la superficie, pero eso también es un espacio confinado porque la persona puede entrar, puede ser un espacio donde no tiene que trabajar continuamente, no puede trabajar continuamente, y el acceso es difícil porque son pozos un poco profundos que requieren que la persona descienda y ascienda con cierto equipo de protección. Entonces no es digamos que un proceso inmediato ni fácil de hacer. Y en estas partes, de hecho, había accidentes, o sea, conozco casos donde personas están haciendo limpieza de este tipo de pozos y remueven cierto material o cierta suciedad, digamos, que hay en el fondo, y cuando remueven puede que haya una nube de gas y de hecho con concentraciones muy altas que pueden causar que inmediatamente pierdan conciencia en ese momento. Entonces, me parecía importante definir eso para que lo tengan en cuenta, definir qué es y qué no es un espacio confinado, digamos que es una de las primeras partes para saber dónde voy a medir, dónde voy a exigir que hayan este tipo de instrumentos que estoy mostrando en el video y dónde no. Cuando hablamos del aire que respiramos, es importante también saber qué vamos a considerar aire, digamos que en condiciones normales. Aire en condiciones normales es básicamente que tengamos estas concentraciones que estoy mostrando en pantalla, es decir, donde tengo una concentración de oxígeno, más o menos es del 21%, una concentración de nitrógeno, que de hecho es la mayor cantidad de lo que respiramos, y hay un pequeño porcentaje que es de otros gases, principalmente vapor de agua, que también es un gas, y dióxido de carbono, que de hecho es un producto de nuestra respiración. Nosotros emitimos dióxido de carbono y generamos este gas. Entonces,
en condiciones normales siempre hay dióxido de carbono. Cuando, digamos, estamos en una sala varias personas, de hecho, los niveles de dióxido de carbono se disparan. Un poco por eso es que en todo el tema del COVID se ha hablado de que hay que monitorear dióxido de carbono en espacios cerrados, porque es un indicador de qué tanta ocupación y qué tanta probabilidad de contagiarse entre personas haya de este virus, ¿no? Entonces, esa va a ser la condición normal, o las condiciones normales que tenemos cuando hablamos de un aire en condición normal, ¿no? Otra cosa importante es entender que los gases siempre los vamos a medir principalmente en dos unidades. Una que es porcentaje volumen, y otra que es la más común o la que pronto más escuchan las personas, es en partes por millón. Importantísimo es entender que la relación entre ambas no es 1 a 1. Cuando hablamos de un porcentaje en volumen de un compuesto o de un gas, estamos hablando que el equivalente en partes por millón es 10.000 partes por millón. Entonces, más adelante vamos a ver, pero por eso los gases combustibles usualmente se miden en porcentaje en volumen o porcentaje LEL, y los que son tóxicos usualmente los vamos a medir en partes por millón. ¿Qué puede modificar el aire que respiramos? Este es un repaso, digamos, que de lo más básico de lo que son riesgos atmosféricos. Principalmente tenemos afectación del nivel de oxígeno, bien sea porque haya enriquecimiento o deficiencia, tenemos presencia de gases tóxicos y tenemos presencia de gases combustibles. Los combustibles se miden por porcentaje de volumen porque usualmente nos importa es la inflamabilidad y la combustión de estos. Entonces nos importan rangos altos de concentración. Y los tóxicos usualmente los vamos a medir en partes por millón porque nos interesan concentraciones muy bajas, ya que como son tóxicos tienen un efecto ya sea inmediato o a largo plazo en la salud de las personas. En cuanto a oxígeno, el principal factor de riesgo es la eficiencia de oxígeno. Si bien enriquecimiento de oxígeno, es decir, tener más de 20.9% de oxígeno, puede también afectar, puede hacer que haya más facilidad para, por ejemplo, que haya un proceso de combustión, o puede acelerar reacciones químicas en un espacio confinado y generar que hayan también otros compuestos. No es lo más común es que el riesgo sea la deficiencia de oxígeno. ¿Qué puede causar esa deficiencia de oxígeno en un espacio confinado? Por ejemplo, la soldadura, el tener motores o plantas eléctricas para ciertos trabajos. El más común, de hecho, es la fermentación o descomposición de material orgánico en esas zonas, que genera concentración de otros gases tóxicos y por lo tanto también genera una disminución de lo que es la concentración de oxígeno. Desplazamiento de oxígeno, eso también es un indicador de que hay algo en ese ambiente, así no sepamos qué es, si no hay suficiente oxígeno, es un indicador de que algo sucede en ese ambiente. Aquí también quiero hacer una aclaración, y es que cuando vamos a medir oxígeno, hay que aclarar que cuando tenemos un sensor de oxígeno, solo estamos midiendo oxígeno. No quiere decir que yo pueda entrar con un sensor de oxígeno a un sitio donde sé que hay cloro y con el sensor de oxígeno me puedo fiar de que si cambia la concentración, puedo estar atento de que haya o no cloro. ¿Por qué? Básicamente por la frase que les coloco abajo, y es la relación en porcentaje volumen y en partes por millón. Si yo tengo 1% de desplazamiento en volumen de oxígeno, estoy hablando de que posiblemente hay 10.000 partes por millón de otra cosa. Si fuera cloro, prácticamente estoy condenado a fallecer en ese ambiente. Y lo mismo ocurre también en otras relaciones, por ejemplo, en la de gases combustibles, cuando estoy de hecho en el punto de explosividad por metano, que es en 5% volumen o el 100% del equivalente, estoy hablando que el oxígeno apenas descendió un 1%. Todavía no estoy ni siquiera en un nivel de alarma de oxígeno. Entonces, el de oxígeno solo me va a servir para medir oxígeno, y ahí tenemos básicamente dos tecnologías. Tenemos la más común, la más, digamos que utilizada en la mayoría de equipos, que es la de celda de combustible, donde básicamente yo tengo un pequeño, digamos que relleno dentro del sensor con plomo, el cual reacciona con el oxígeno, produce un óxido de plomo, que cuando ocurre esa reacción genera una corriente eléctrica y es la que traduce en una concentración. Este sensor es muy bueno, es el que más se utiliza, pero tiene solo un defecto, y la recomendación es que tengan mucho cuidado con eso, y es que después de su vida útil, que es la que diga el fabricante, sea quien sea, empieza, como el óxido de plomo es más denso, empieza a inflarse el sensor hasta el punto en que se rompe y ese electrolito sale y puede dañar la tarjeta y el equipo.
Entonces, estos sensores se recomienda que se cambien tan pronto termina la vida útil o la garantía que recomienda el fabricante. Hay otro tipo de sensores, que son los que se están comenzando a usar mucho ahorita, que son los sensores de estado sólido, donde básicamente retienen el oxígeno dentro de una lámina, digamos, dentro de un pequeño elemento sólido, y lo que hacen es calentar esa lámina y medir cuánto calor necesitan para volver a expulsar el oxígeno. Y digamos que esa relación vuelve a traducir en una concentración en partes por millón. La ventaja de estos es que no ocurre lo anterior, es decir, no hay ningún problema con que el sensor dure años ahí, así ya no funcione bien, no va a pasar absolutamente nada. La desventaja es que como lo que hace es cocinar, digámoslo, el oxígeno, necesita más energía, ¿no? Pero es uno de los que más está utilizando ahorita precisamente para prevenir eso y para que, digamos, el cliente o el usuario final no esté preocupado de tengo que estar cambiando el sensor de oxígeno, si se le olvida, digamos, que no vaya a tener un riesgo de que el equipo ya sufra un daño y no sea solo el sensor, sino otras partes del equipo. Cuando hablamos de gases tóxicos, antes de entrar a hablar de cuáles son, tenemos que hablar de cómo pueden estos afectarnos. Y aquí sí tiene que ver un poco la normatividad, especialmente lo que vamos a ver al final, y es que la normatividad aquí en Colombia sí habla explícitamente ahora de que los niveles de alarma y todo el tema de exposición a gases tóxicos tiene que ir de acuerdo a los límites permisibles, que se llaman TLB en inglés, que básicamente son unos límites que calculan ciertas entidades en Estados Unidos todos los años para todos los diferentes compuestos químicos. Ese límite básicamente lo que nos está diciendo es a cuánto puedo estar expuesto yo diariamente sin que se me aumente la probabilidad de contraer una enfermedad a largo plazo o de que tenga un efecto inmediato en mi salud. Entonces, básicamente, lo que dice ahora la norma es tiene que hacerse bajo estos TLBs que los actualizan todos los años. Hay años donde bajan, de hecho, donde de pronto para HOCS hace unos años era 5 partes por millón, la última es 1 parte por millón y es posible que en unos años sea aún más bajo que 1 parte por millón, dependiendo de estudios y digamos que hay un tema de investigación que hacen como estas entidades en Estados Unidos, principalmente la Sociedad Higienista Americana, que es la que se encarga de desarrollar esto. Y en esos TLBs vamos a encontrar dos parámetros importantes, que son alarmas o digamos que indicadores que son promedios ponderados. Eso también es importante porque no quiere decir que si yo paso o supero el nivel que está escrito para esos parámetros, ya esté en un riesgo. Es un promedio ponderado en un cierto tiempo, es decir, debe completar esa dosis para que de verdad esté en un riesgo. Y dentro de eso tenemos dos, básicamente, uno de corto tiempo, que se usa mucho cuando tengo gases muy tóxicos como el cloro o el amoníaco, que es el STIL. El STIL es un promedio ponderado los últimos 15 minutos. ¿Qué sucede? Que si yo supero o me da una alarma al equipo de que superé ese promedio de concentración para ese gas durante los 15 minutos de acuerdo al TLB, básicamente la persona debería retirarse de esa labor que está haciendo, no podría volver a ingresar más de 4 veces en una jornada laboral. Les tiene que salir, esperar 1 hora y puede volver a ingresar y eso puede pasar máximo 4 veces. Si no, ya no puede volver a hacer esa actividad por lo menos durante ese día. El TWA, que es la exposición a 8 horas o diaria, la que más utilizamos, es lo mismo, pero el tiempo de ponderación ya son las 8 horas, toda la jornada laboral. Entonces, si en algún punto la jornada laboral a las 6 horas, por alguna razón, porque estoy expuesto a picos de un gas objetivo o de un gas al que estoy expuesto, supere ese promedio, básicamente lo que va a suceder es que ya no puedo desempeñar más esa labor hasta, por lo menos no en ese día. Me tocaría hasta el otro día, hasta una siguiente jornada laboral. Hay otros dos parámetros que también se utilizan, que se llama ceiling o valor techo, que es un valor, ese sí es una alarma instantánea, es decir, un valor que si lo llego a superar en algún momento, no puedo seguir ejecutando, digamos que la labor que estoy ejecutando y tendría que cambiar de actividad. Y otro valor que es el valor instantáneo de afectación a la vida y salud, que básicamente es un valor mucho más alto, al cual yo con respirar ese gas, ya por respirarlo, algo me va a pasar. Bien sea en el peor de los casos un efecto como por ejemplo causar una mortalidad, o bien sea que ya por el hecho de respirar ese gas voy a tener una afectación de mi sistema respiratorio o en alguna parte de mi salud. Esos son, digamos que los 4 principales cuando hablamos de tóxicos.
¿Y cuáles son los gases tóxicos? Los más comunes y los que, por ejemplo, en espacios confinados se va a medir siempre es H2S y CO, monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno. Pero no son los únicos, ¿no? Hay muchos más, hay una lista inmensa de gases. Para muchos hay sensores, hay otros que no hay sensores y nos toca usar otras formas de protegernos, pero hay una lista muy amplia, algunos son más tóxicos, algunos tienen unos límites mucho más restrictivos, otros digamos que son un poco más flexibles en la cantidad de partes por millón que yo puedo estar expuesto. También importante es que en la nueva resolución también se menciona que es responsabilidad de quien está contratando evaluar qué riesgos atmosféricos está expuesto. Muchas veces la creencia es que en espacios confinados tengo que medir los 4 gases que siempre se han medido y resulta que no es así. O sea, en realidad esos son los 4 mínimos que yo debería medir, que son los más comunes, pero yo debería evaluar y considerar cuál es la naturaleza de ese espacio donde estoy ingresando, donde mi empleado va a ingresar. Debería evaluar qué insumos puede haber. De pronto hay algún insumo que me esté causando que pueda haber un vapor orgánico o otro tipo de gas que no está considerado dentro de lo que son los 4 normales. Algún material de descomposición, áreas que estén interconectadas, por ejemplo el tema alcantarillado, y que puede traer de pronto algún gas diferente a los 4 básicos a esa zona, o algunos trabajos que requieren insumos o maquinaria que pueda generar concentración de otros gases. Por ejemplo, una planta diésel en una mina grande, una planta diésel básicamente al principio cuando está iniciando usualmente genera concentraciones de otros gases como SO2. Entonces, yo debería considerar eso y si mis riesgos son no solamente los 4 básicos, sino hay otros, debería también por lo menos evaluar, tener un equipo que me permita evaluar todos esos riesgos, no solamente los 4 básicos que están en espacios confinados, y de hecho así se menciona ahora, tanto en la OSHA, que es básicamente donde nosotros nos pegamos como país, que casi todo digamos, se basa en normativas americanas, como también en la nueva resolución de espacios confinados. También tenemos la parte del riesgo atmosférico por gases combustibles, donde básicamente queremos es saber si estoy o no en una condición de peligro, de que si hay alguna fuente de ignición, llámese un encendedor, llámese un equipo con alguna falla eléctrica, puede haber una explosión. Eso es lo que yo quiero saber, si estoy o no estoy. Y para eso se mide en porcentaje de volumen, pero se utiliza una escala que se llama porcentaje LEL. El LEL en inglés es el límite inferior de explosividad, y básicamente yo lo que uso con estos sensores es saber si estoy o no en esa condición de explosividad. Básicamente quiero saber es esto, si estoy entrando en la zona donde ese compuesto es inflamable o explosivo. ¿Qué sucede con esto? Y es importante que también quede claro, el sensor de explosividad mide exactamente eso, explosividad. El sensor no mide un gas específico, el sensor básicamente lo que hace es coge una mezcla que hay en el aire y dentro del sensor la quema, y esa quema de ese gas eleva una temperatura de una resistencia y eso traduce en una concentración en porcentaje de volumen o porcentaje LEL. Es decir, que si solo hay metano en el ambiente, cuando el equipo me dice que estoy en mi 100% LEL, estoy en 5% en volumen metano, que es la concentración para ese gas donde tengo empieza, digamos, que el rango de explosividad. Pero si tengo una mezcla de metano, propano, butano, este nivel o este límite de explosividad es el límite de la mezcla y se puede desplazar a la derecha o a la izquierda. O sea, puede estar sobreprotegido o al revés, por el contrario, puede estar más expuesto. Entonces, por eso no se usa mucho porcentaje volumen, se usa porcentaje LEL. Y las alarmas, de hecho, son muy bajas. La alarma alta en LEL nunca es más del 25%. ¿Y por qué es el porcentaje de LEL? Porque es mucho más fácil. Si yo le digo a alguno de ustedes, en este momento aquí en este salón hay 2% en volumen de un gas, ustedes no saben, al menos de que sepan exactamente qué gas es y sepan cuál es esa concentración de ese gas, no van a saber si están bien o mal. Pero si yo les digo que están en un 90% LEL de ese gas, saben que están en una condición de riesgo, sea cual sea el gas, sea cual sea ese porcentaje de volumen al cual el gas entra a un rango de inflamabilidad. Y por supuesto, esa concentración varía para cada gas. O sea, hay gas que tienen como el acetileno 2.2, hay otros como el metano que es 5%, hay otros como amoníaco que también puede ser explosivo, pero tiene una concentración de 15%, lo cual es bastante alto, ya a esa altura en partes por millón de amoníaco ya
ya de hecho hay mortalidad. Entonces, para eso se utiliza ese sensor y como les menciono, básicamente lo que hace es quemar ese gas. Coge el aire, lo pasa al sensor, quema el gas y mira qué tanta energía está produciendo y eso es lo que nos dice en pantalla qué tan cerca estamos del límite inferior de explosividad. Hay un tema con este sensor y es que siempre requiere oxígeno. De hecho, en algunos equipos, no todos, pero digamos que en los equipos que yo considero están, digamos, en un nivel superior, cuando el nivel de oxígeno está por debajo de cierto nivel, les va a decir el equipo que no puede medir explosividad, porque precisamente necesita quemar el gas y si no hay oxígeno no puede quemar el gas o esa quema puede que no se haga bien y no puede medir bien. También en estos gases combustibles a veces hay que tener en cuenta que podemos tener diferentes tipos de gases combustibles. Cuando hablamos de metano, ese sensor catalítico funciona súper bien, pero cuando hablamos de gases que son más pesados, usualmente ya empieza a sufrir un poco ese sensor. Básicamente porque como quema el gas, tiene una pequeña arrestador de flama en la parte superior del sensor y ese arrestador de flama lo que hace es que evita que salga de esa quema de gas cualquier chispa y cumple, digamos que la condición del equipo de ser intrínsecamente seguro, pero no permite que moléculas grandes puedan entrar al sensor. Entonces, el sensor catalítico es bueno hasta 9 carbonos. Más de 9 carbonos no hay posibilidad de que pueda medir absolutamente nada. Incluso con compuestos grandes, como de 9 carbonos, como 9 carbonos, de hecho, el sensor se va a tardar minutos en poder darme una condición de alarma. Entonces, para compuestos ligeros, ese sensor es muy bueno. Pero cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de diésel, que es la gráfica que les estoy mostrando en este momento, si hacemos una gráfica del número de carbonos en los diferentes compuestos que tiene el diésel, de hecho, solamente menos de un 2% son moléculas con menos de 9 carbonos. Este sensor entonces sería, la verdad, inútil en estos casos. Para esto se utiliza otro tipo de sensor que es el sensor infrarrojo, que ocurre todo lo contrario. El sensor infrarrojo no necesita oxígeno, lo que hace es que al revés, entre más carbonos tenga, mejor señal tengo de la molécula, porque lo que hace el sensor es una fuente infrarroja, la molécula absorbe esa radiación infrarroja y el detector me dice qué tanto absorbió. Entre más absorba la molécula, más señal y más concentración hay. Entonces, este es mucho mejor para ese tipo de aplicaciones y de hecho tiene una vida útil mucho más amplia, 2 a 3 años más que un sensor normal catalítico. Tiene sus limitantes, hay moléculas que no puede medir, especialmente moléculas diatómicas como el hidrógeno, por ejemplo, no puede medirlo. El hidrógeno también es un gas combustible. Entonces hay que también saber qué es lo que voy a medir, dónde voy a medir y asimismo escoger cuál es el mejor sensor para mí. En los gases combustibles a veces, como lo mencionaba, nos preocupan los rangos altos, es decir, en porcentaje de volumen, cuando hay una fuga de metano que no vaya a explotar donde yo esté. Pero a veces en algunos de esos gases combustibles ocurre algo que hasta ahora hay gente que está empezando a entenderlo, y es que para muchos de esos gases combustibles, especialmente los que son un poco más pesados, que tienen vapores orgánicos, para muchos de esos gases combustibles, mucho antes de estar en el punto de explosividad, ya estamos en un punto de toxicidad. Es decir, si miramos, por ejemplo, el caso en la pantalla que les estoy mostrando para acetona, el 5% en LEL de acetona son 1.250 partes por millón, mientras que el TLB de acetona son 500 partes por millón, es decir, mucho antes de estar en un límite de explosividad, ya estoy teniendo un riesgo de toxicidad, de que sea tóxico ese compuesto combustible para la persona que está en ese espacio. Y para estos casos, también deberíamos utilizar un sensor, que básicamente es un sensor que se llama de fotoionización, que es un sensor que lo que hace es tomar la molécula, energizarla, quitar un electrón y ese electrón que le quita traduce una corriente eléctrica y se refleja en una concentración. Este sensor, igual que el catalítico o el infrarrojo para combustibles, no es específico, pero tiene una gran ventaja y es que reacciona a muchos compuestos. Entonces, este es el tipo de sensor que yo utilizo cuando no sé exactamente a qué me enfrento o cuando me enfrento a muchos compuestos que no puedo medir con muchos sensores. Entonces, este sensor es ideal para eso, para vapores orgánicos. Entre más pesada la molécula, este sensor también responde mucho mejor. Y básicamente en este sensor yo lo que voy a tener es una lista de muchos compuestos que él detecta
Dependiendo de la energía que la molécula necesite, voy a poder detectar esa molécula o no. Entonces, un sensor de VOCs puede detectar 350, 400 compuestos orgánicos o compuestos de gases, y yo de hecho puedo ajustar con algunos factores de corrección esos compuestos si quiero medir específicamente. No me dice cuánto hay de cada uno, porque eso lo tendría que hacer un cromatógrafo, pero sí me va a identificar cualquiera de esos y me va a decir que hay algún riesgo en ese ambiente. Eso es lo importante de ese sensor. Esta es una gráfica de cómo funcionan los sensores, ya entrando al tema de calibración y verificación de los equipos. Y los sensores operan casi todos de la misma manera en cuanto a su comportamiento. Entonces, todos tienen una curva parecida a esta. ¿Qué cambia en la curva? Cambia usualmente la pendiente de esta digamos, que elevación inicial que hay cuando exponemos un sensor a gas. Entonces, cuando yo estoy en el punto 1, que es el tiempo cero, cuando abro el gas y comienzo a exponer gas al sensor, sea cual sea el sensor, en este caso es un sensor de H2S, y estamos hablando de que es un gas de 25 partes por millón. Entonces, cuando yo abro ese gas, empieza el sensor a medir, tengo esta pendiente que es bastante pronunciada, como se dan cuenta, y se busca que sea lo más pronunciada posible. ¿Por qué? Porque estos no son equipos analíticos, estos son equipos que lo que buscan es proteger a la persona. La función de los equipos portátiles para detección de gas o incluso los sistemas fijos de detección de gas es poder darme alarma a tiempo suficiente para la que persona pueda hacer un autorrescate. Es decir, que yo pueda ver una alarma en el equipo y decir, estoy en condición de riesgo, tomar una acción, salir de ahí y yo por mis propios medios salir. Que no tengamos que incurrir en un rescate como tal con todos los protocolos y todas las complicaciones que tiene eso. Entonces, por eso esta pendiente es pronunciada y por eso me interesa mucho siempre el punto 2, que es esta primera línea roja, que si se dan cuenta, de hecho el punto 2 ocurre a los 7 segundos de yo haber abierto el gas en este ejemplo, es decir, al nivel de alarma. En este caso la alarma está en 10 partes por millón de H2S. Entonces, a los 7 segundos ya tengo un nivel de alarma de que algo sucede. A los 7 segundos de lo que suceda, yo ya puedo tomar alguna decisión, alguna acción. Eso es lo que yo busco, rapidez. Después viene un punto 3, que es el parámetro de hecho que todos los fabricantes mencionan en sus tiempos de respuesta a los sensores, que es el T90. Es decir, cuánto tiempo me tardo en llegar al 90% de la concentración que le estoy aplicando a ese sensor. En este caso, el 90% son 22.5 partes por millón y se demora más o menos 28 segundos. Este es lo que reportan solamente los fabricantes de tiempo de respuesta, es esto. Y después tengo el T100 o el 100%, que es este punto 4, pero si se dan cuenta, en ese T100 o esta línea roja, la última, ya el tiempo de respuesta del sensor aumentó a 106 segundos, o sea, más de un minuto, casi 2 minutos de hecho para poder llegar a ver en la pantalla que tengo 25 partes por millón. Y esto es importante porque este comportamiento de los sensores es lo que me dice cómo debería yo verificar los equipos y qué gas debería comprar o tener yo para poder verificarlos. Y dependiendo de qué prueba quiero hacer, ese gas puede cambiar. Si yo quiero hacer una calibración, yo lo que estoy buscando es llegar al T100, al 100%. Entonces estoy buscando que el sensor llegue a los 25 partes por millón. Si yo estoy buscando hacer una prueba funcional o verificar el equipo, no estoy buscando esto. Estoy buscando es que el equipo llegue al nivel de alarma, porque lo que estoy buscando es verificar que el equipo cumple su función. Entonces, evidentemente, si yo tengo un nivel de alarma, les pongo el ejemplo de 10 partes por millón como está acá, y yo compro un gas que tiene 10 partes por millón de H2S, este nivel de alarma que yo quiero verificar se me convierte en el T100. Es decir, tengo que gastar mucho más gas y tengo que esperar mucho más tiempo cuando haga las pruebas. Y eso tiene un impacto obviamente económico en el costo del gas y en el tiempo que tengo que esperar. Entonces, escoger el gas es una parte importante cuando hablamos de calibrar y sobre todo de verificar los equipos. Ya entrando al tema de verificación, todos los fabricantes, y el que diga que no, es porque no tiene las certificaciones, es una mentira la certificación que tenga. Todos los fabricantes, esto lo saqué un fabricante, pero todos lo tienen, Honeywell, MSA, Draeger, GFG, RAE System, o sea, todos los fabricantes tienen en el comienzo de su manual esta advertencia. Y esa advertencia básicamente lo que dice es, antes del uso diario del equipo, usted debe probar la concentración con una concentración de gas, la respuesta del equipo y debe verificar que esa escala
se encuentre, o los resultados se encuentren dentro de la operación normal del instrumento. Entonces, eso es una prueba que se debe hacer antes del uso diario. No es todos los días, del uso diario. Si yo necesito entrar hoy a un espacio confinado, debería hacer esto. Si hoy entro, pero mañana no, pues mañana no tengo necesidad de hacer eso, sino cuando vuelva a tener que ingresar. Entonces, ojo, porque un equipo que yo crea que está midiendo bien y que está perfecto y me confío en sus mediciones es incluso más peligroso que entrar sin el mismo equipo. Entonces, para eso utilizamos diferentes pruebas. La primera de ellas es un bomb test o una prueba de verificación. Básicamente, esta prueba lo que yo busco es corroborar que los sensores están funcionando, que están reaccionando al gas que debería medir y que me está el equipo generando las alarmas para cada uno de los sensores o cada uno de los compuestos que estoy midiendo y que se activan las alarmas del equipo. Entonces, básicamente, ¿qué hago yo? Lo que hago es tener un gas. A veces el gas de calibración es el mismo de pruebas. A veces hay clientes que usan un gas de calibración y un gas de pruebas. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita. Si yo tengo un equipo y mi alarma, por ejemplo, para HOCs está en 5 partes por millón, y yo uso un gas de prueba de 5 partes por millón para hacer este bomb test, tengo que esperar el T100. Es decir, tengo que esperar 1 minuto y medio, casi 2 minutos, a que el gas llegue hasta 5 partes por millón y me genere una alarma. Entonces, en gases de prueba yo usualmente uso concentraciones mucho más altas, lo más alta posible. Entonces, si tengo una alarma de 5 partes por millón y uso un gas de prueba de 25 partes por millón, ese nivel de alarma va a ser el que veamos en la gráfica ahorita, y eso quiere decir que en 7 segundos hice una prueba rápida, una verificación, y ya cumplí con lo que tenía que cumplir. Entonces, ojo cómo escogen el gas y ojo con el gas que les recomienda también quien les esté vendiendo o a quien les estén comprando, porque tiene una influencia. O sea, gastar 2 minutos de gas no es el mismo costo que gastar 7 segundos de gas. Entonces, en esto, ¿qué hacemos? Tenemos el equipo, lo conectamos, abrimos nuestro gas de prueba, verificamos que las alarmas se activen todas, tienen que activarse todas las alarmas, todos los sensores dan nivel de alarma, suena, vibra, pita el equipo, da su alarma audible, listo, está perfecto el equipo, cierro mi gas, ya puedo ir a trabajar, verifiqué que el equipo debe estar. Esto se hace, como lo mencionábamos, antes del uso diario. ¿Cuándo se debería volver a hacer? Hay casos donde hay que volverlo a hacer, incluso si ya lo ha hecho en el día. Cuando tuve un golpe, una caída en el equipo, que el equipo se me cayó, o tuve un golpe, un incidente, y yo no estoy seguro si ese equipo está bien, debería volver a verificarlo. Así ya en la mañana lo haya verificado, debería volver a verificarlo. Cuando tengo concentraciones fuera de lo normal, un pico de H2S o de monóxido de carbono gigantesco, reaccionó, salí, no hubo ningún accidente, pero pues el sensor de pronto pudo haber quedado saturado ese gas, o no está en condiciones óptimas, o si la concentración es muy alta, incluso pudo haber dañado. Entonces quiero verificar que esté bien. O cuando hay cambio de custodia, si yo tengo varios turnos en el día, yo debería también verificar el equipo antes de cambiar de custodia. No sé si la persona anterior usó bien el equipo, lo dejó caer en un tanque de agua y de pronto lo dañó. No tengo ni idea si está funcionando el equipo en ese cambio de custodia. Necesito verificar que a quien le estoy dando el equipo ahora cumple su propósito de protegerlo, y para eso también hago esta verificación. Es la más básica, la más económica, la más rápida. Son 7 segundos. Si uno escoge bien el gas, son 7 segundos, 10 segundos, y es supremamente rápida. Después sigue una que se llama verificación de calibración, y esta de hecho es la que están exigiendo la nueva resolución en Colombia, que básicamente hago lo mismo que el bomb test, pero tengo que añadir que ahora voy a revisar que el resultado de lo que me dice el sensor va a estar en el rango de más o menos 10 a 20% de la lectura. Entonces, si yo estoy aplicando 10 partes por millón de monóxido de carbono, yo miro que la alarma se active, pero necesito mirar que ese resultado esté entre 8 y 12 partes por millón. Es básicamente lo que dice. También esta prueba, digamos, se debe hacer antes de cada uso, y aplica exactamente lo mismo. No quiere decir que hay ciertas condiciones, como lo hablamos, de golpes, de cambio de custodia o de concentraciones elevadas, donde yo debería volver a hacer esta prueba o esta verificación de calibración que se llama. Después sigue la calibración como tal. La calibración es ya cuando yo quiero llegar a ese T100 que les mostraba en la gráfica, es decir, quiero saber exactamente si el equipo me está midiendo lo que estoy aplicando de gas. En esta prueba coloco un cilindro también, abro el gas, pero lo que estoy haciendo es verificando, bueno, no uno, porque eso lo hace el equipo verifica que si le coloqué 10 partes por millón de monóxido, el sensor está leyendo 10.
y si el sensor no está leyendo 10, sino está leyendo 9,5, él ajusta el sensor a que mida 10 y dice, ok, ya lo ajusté, ya está bien, perfecto. Si el sensor está fuera del rango, también el equipo va a decir, estoy fuera del rango, no se puede calibrar, el sensor tiene algún problema. Esta prueba es la que más tiempo toma y la que más gas consume, porque precisamente necesito llegar a la concentración que le estoy aplicando, que es el T100, y me voy a gastar, dependiendo de cada sensor, no todos responden igual, pero más o menos 1 minuto y medio, 2 minutos de gas. Entonces es la más costosa. Los fabricantes recomiendan que se haga por lo menos una vez cada 6 meses, la mayoría. Hay muy pocos que he visto que no lo recomienden, pero la mayoría dicen por lo menos una vez semestral, o cuando obviamente hay alguna falla en el equipo, o cuando una prueba de verificación o un bomb test que vimos anteriormente no pase, no falle, falle o no pase el equipo, debería yo pasar al siguiente paso, que es una calibración. Entonces, digamos que la calibración usualmente se genera aquí sí un certificado, no quiere decir que en las otras no, pero en esta especialmente siempre se genera un pequeño certificado donde nos dice qué gas se aplicó, cuánto midió, cuál fue el resultado, si pasó o no pasó, dependiendo de la fabricante, la marca y de quién haga ese certificado. A veces hay mucha más información, pero digamos que este es el más básico, el normal que recomienda el fabricante, ¿no? Todas estas pruebas hay dos formas de hacerla. Una manual, que de hecho es la que vamos a hacer ahorita, ya activo acá el video y ya lo hacemos manualmente, y una automática. Lo importante es que la nueva resolución exige que haya registro de todo. Es decir, si la hacen manual, tiene que dejar el registro, tiene que dar una forma como ustedes pueden demostrar ante una autoridad que hicieron la prueba de verificación o la calibración y tener todos sus registros de los gases, de que está el día, o sea, absolutamente todo tiene que estar registrado. Y la otra forma es una automática, que en este caso no lo voy a hacer el día de hoy, pero básicamente todos los fabricantes, la mayoría de los fabricantes, por lo menos los que son top, los que son reconocidos, tienen estaciones de calibración donde básicamente ustedes conectan el cilindro a esa estación y van a colocar el gas en la estación y él se encarga de hacer la prueba, sea el bomb test, sea la verificación de calibración. Si falla, pasa a hacer la calibración y él se encarga de hacer todo el proceso, generar los certificados, de generar este tipo de reportes donde yo puedo ya no solamente calibración, sino si yo quiero ver de los 30 días, quiero saber cómo fueron las pruebas de verificación diarias y yo puedo ahí sacar todos los datos, mirar, vea, los 30 días efectivamente se hicieron las pruebas, o de pronto, mire, fueron solo 25 o 5 días que no se hicieron las pruebas, ¿por qué? Si pasó, si no pasó, absolutamente todos los datos quedan registrados. Entonces, a veces, y lo entiendo, a veces los clientes prefieren la manual porque es más económica, pero la automática, si bien la inversión inicial es un poco más alta por la estación, incluso les ahorra mucho gas y les va a ahorrar mucho tema de registros. Obviamente esto a veces también depende del volumen de equipos que tenga un cliente, ¿no? Un cliente que tiene de pronto el uso muy esporádico de un monitor de gases, no va a poder tener una estación automática, pero un cliente que tiene varios equipos le va a facilitar sin duda alguna muchísimo la vida tener una estación de este tipo. Rápidamente, antes de pasar a la prueba práctica, quiero mencionar qué es lo que cambió en la nueva normativa, en la nueva resolución de espacios confinados, y es lo que les estoy resaltando en rojo. Importante mencionar que el empleador, estas son obligaciones del quien está contratando, tiene que garantizar la operación y verificación de los gases, tiene que garantizar que efectivamente esos equipos están funcionando bien. Tiene que realizar la prueba funcional, antes no estaba de manera explícita, antes estaba muy atado a lo que dijera el fabricante o el distribuidor, y lastimosamente a veces la parte comercial y técnica en algunas empresas no está encajada. Entonces, una cosa es el comercial y otra cosa es el técnico. Entonces, ahora sí quedó explícito que tiene que ser la prueba funcional como lo indica el manual del fabricante y debe ser antes de cada día de uso. También habla explícitamente que se tiene que usar un cilindro de gas y que tiene que estar certificado y tiene que tener trazabilidad. Y por supuesto también habla de que va a haber una capacitación a los empleados de cómo es esto de temas como este, de cómo es que funciona un sensor, de por qué da un resultado así. A veces no es solamente comprar el equipo por cumplir, ponérselo a la persona y ya, sino hay que capacitarlo, hay que de verdad estar preocupados porque esa persona vaya a estar protegida. En este artículo que ya habla específicamente de lo que es el ambiente interior, es decir, lo que habla de monitores de gases, porque pues la norma obviamente contempla no solo gases, sino otros riesgos también que hay en espacios confinados, pero ahí nos va a hablar de cosas importantes como el ingreso. En el ingreso tengo que hacer una prueba antes de ingresar al espacio confinado, tengo que verificar el espacio confinado antes
de ingresar sin perturbarlo y eso lo hago con una bomba de muestreo. Antes de entrar yo sí debería con una bomba de muestreo y una sonda poder medir qué hay y si todo está bien, perfecto. Ya puedo apagar la bomba o usar un equipo sin bomba, se lo coloco a la persona, entrar al espacio y hacer las labores. Pero es una exigencia, digamos, que hacer eso, ¿no? Tengo que hacer la certificación, tengo que medir en varios niveles si el espacio confinado es muy alto. Los gases se acumulan a veces, algunos más abajo, otros más arriba, entonces debo estar seguro de que no estoy confiado, de que solo puse arriba la sonda y listo, estaba bien. Resulta que en el fondo de ese espacio confinado había metano y de pronto causé un accidente sin querer por no haberme ido bien. Y en este artículo ya habla específicamente las condiciones de los equipos de gases. Y aquí sí nos va a hablar de todo lo que les vengo mencionando, que ahora sí está una exigencia y está de forma explícita. Nos pide que haya certificados y que esté mantenido de acuerdo a la especificación del fabricante, que como les menciono, todos dicen que se debe hacer una prueba funcional antes del uso diario, que deben ser equipos de lectura directa, que me importan las alarmas, no solamente las instantáneas, que son las alarmas que yo configuro, sino también las de exposición de acuerdo a los límites permisibles. O sea, debo poner la atención a ambas alarmas, no solamente, usualmente nos importaba más la instantánea de algo pasó, sálgase. No, ahora importan las dos, importa tanto la exposición de la persona a largo plazo como inmediata. Habla también, por supuesto, de los gases principales que medir, de que tiene que ser un equipo que tiene que ser certificado intrínsecamente seguro, no puede tener un riesgo de explosión. Habla de cosas, por ejemplo, que antes no se hablaba, de que tiene que indicar el estado de la batería y que tiene que tener una alarma cuando se agota la batería. Hay evidentemente fabricantes que tratan de economizar costos y formas de economizar costos son quitar esos pequeños detalles que antes no estaban y que no era una exigencia, ahora son una exigencia, o por ejemplo que la bomba de muestreo tenga que también dar una alarma si no funciona, eso antes no se pedía. Habla también, por supuesto, de que el equipo es personal, el equipo no es que yo mido un espacio confinado, está todo bien, entra la persona y me voy. Yo mido para saber si está bien y qué tengo que hacer si no está bien para que la persona entre a hacer su trabajo, pero la persona tiene que tener un equipo. Pueden haber dos personas en un espacio confinado que estén a 2 metros de distancia y puede que una en algún momento esté expuesta a una alta concentración, a alto riesgo, incluso pueda desmayarse y la otra no. Entonces, cada persona tiene que tener su equipo de protección mientras está haciendo sus actividades o las labores que estén en el trabajo programado. Y por supuesto, lo que hablábamos, ¿no? Las pruebas de funcionamiento, el ajuste de los sensores, todo estar de acuerdo a las instrucciones y todo estar documentado. No sirve decir que yo sí lo hice, tiene que estar documentado absolutamente todo. Esta, digamos que es la parte teórica. Ahora quiero pasarme a poder mostrarles un poco los equipos. Permítanme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla. Quiero que me confirmen si ahí están viendo bien el video. Se ve un poquito pixelado, ingeniero, pero logramos ver tu imagen. Ok. ¿Nos confirman, por favor, en el chat? Bueno, entonces, ¿qué quería mostrarles aquí? Básicamente, acá tengo varios equipos de gases y tengo varios, ¿no? De 4 gases, de 5 gases, diferentes sensores, diferentes cosas, ¿no? Pero básicamente quería mostrarles yo, o sea, cosas como por ejemplo el tema del sensor de VOCs. Entonces, hay equipos como el de 4 gases, como este, que no me van a reaccionar a un vapor orgánico que son tóxicos, o sea, no reaccionan. Mientras que hay sensores como el de VOCs, que hablábamos ahorita, que sí reaccionan a este tipo de compuestos, que si yo coloco, por ejemplo, un esfero como este, va a empezar en cierto punto a mostrarme, no sé si ahí se alcanza a ver, a mostrarme la concentración. De hecho, un marcador como estos puede llegar a subir bastante en VOCs. Entonces, Ingeniero, discúlpame, puedes poner, nos están sugiriendo que si puedes poner la pantalla centrada, estamos visualizando también como a los participantes, no sé si la puedas poner para que se vea solo la pantalla.
Que se ve en la pantalla y los participantes. A ver si de pronto logra mejorar un poquito más no sé si la tú imagen. puedes, en mi nombre van a aparecer 3 punticos a la derecha en la lista de contactos o de asistentes, y de pronto ahí te aparece una opción que dice anclar. No estoy seguro. Porque sí estoy viendo acá. A ver, ¿cómo puedo hacer aquí para colocar el video grande? No veo cómo, la verdad. Acceder a pantalla completa, galería. Se ve un poco pixelado, pero se logra ver. Yo ya la estoy viendo bien. No sé si por ahí nos están escribiendo donde dice la galería grande. Galería grande, pero no me está, a ver. Ah, sí, Ni ahí mandaron está. foto. Gracias. Creo que ahí ya está. Acá en mi pantalla lo estoy viendo ya grande el video. No sé si el resto lo están viendo. Yo también ya lo estoy viendo bien. Nos confirman si lo están viendo, bien. Las recomendaciones para cada participante para que pueda ver la imagen en su opción más grande. Perfecto. Bueno, entonces, no sé si alcanzan a ver, pero básicamente lo que está haciendo era con un pequeño marcador, mostrándoles que hay equipos y hay sensores diferentes y que cada sensor reacciona diferente a los gases, ¿no? Entonces, por ejemplo, es de vapores orgánicos, y pueden ver que con la tapa del marcador, ahí podemos ver cómo sube la concentración. De hecho, esto podría funcionar como una prueba funcional en algunos casos. Hay de hecho fabricantes que venden equipos de vapores orgánicos y lo que ofrecen es un pequeño marcador como estos, donde yo puedo verificar si el sensor está reaccionando y si llega al nivel de alarma. En este caso, de hecho, creo que vamos a... Bueno, creo que los perdí por unos minutos. A diferencia de los otros sensores, por ejemplo, estos que son los 4 estándar de espacios confinados, donde no... Estamos teniendo problemas con tu internet. Sí, Creo que se está congelando la pantalla y no logramos escucharte bien. sí, creo que está fallando la conexión. No sé si ahí ya me escuchan mejor. Ya te estamos escuchando y estamos viendo Perfecto. tu cámara. Entonces, acá tengo un gas de prueba. No sé si alcanzan a ver, pero esto es una mezcla de 4 gases. Tengo una mezcla de monóxido de carbono, 50 partes por millón. Tengo una mezcla de H2S, 10 partes por millón, de metano, 2.5% en volumen, equivalente al 50% LEL, y oxígeno, 18%. Este, digamos que es el gas que tengo en este momento aquí para la prueba. Este gas, de hecho, y todos los cilindros de gas tienen un certificado que les dice cuál es la fecha de vencimiento. Este gas que tengo acá, que es de prueba, de hecho venció en noviembre. No sé si se alcanzan a ver ahí. Pero igual es un gas de prueba y no hay ningún problema aquí con utilizarlo en esta práctica, ¿no? Siempre todos los cilindros tienen un certificado. Ese certificado, por supuesto, es importante que lo guarden, ¿no? Entonces voy a usar este equipo que tengo acá, solo para que vean, que es un bomb test. Este que tengo acá, de hecho, le bajé las alarmas para poder hacer un bomb test lo más rápido posible con esta concentración de gas. Esta concentración de gas es más para calibración, no para bomb test, por lo mismo que les mencionaba, ¿no? Porque, por ejemplo, la alarma de monóxido de carbono usualmente es de 25 partes por millón y aquí son 50. Entonces, entre más cerca estoy yo de la alarma o de la primera alarma en la concentración del gas que estoy utilizando, lo que va a suceder es que más tiempo voy a usar para esa prueba rápida, ¿no?
pero para efectos prácticos, digamos que nos va a servir. Entonces, ¿qué sería una prueba funcional? Una prueba funcional básicamente es, yo conecto el cilindro, abro el cilindro de gas, ya hubo una primera alarma, ya hubo una segunda alarma, HOCC ahí está subiendo, no sé cuánto, ya hubo una tercera alarma. De los tres, este equipo tiene 3 sensores en este momento. Entonces, en este punto yo ya hice una prueba. Eso es toda la prueba de verificación que me exigen. Ya hice una prueba, cierro mi cilindro de gas y aquí ya verifiqué que efectivamente todos los sensores estaban funcionando correctamente y que las alarmas se activaban, es decir, que tengo lo audible, que tengo los LED y que tengo la parte de vibración, que yo acá estoy sintiendo cómo vibra el equipo. Entonces, básicamente, eso es una prueba funcional, que es lo que se pide, lo mínimo que yo debería hacer antes del uso del equipo. Hay incluso cilindros que son, de pronto les puedo mostrar un video, si creo que ya estamos en el tiempo, estamos ya volados, pero hay cilindros incluso que son pequeños, muy pequeños, o sea, son de este tamaño, y me alcanzan a hacer 300 pruebas, tienen concentraciones muy altas de gas, pero yo aplico, es como si fuera una pequeña pistola, aplico ese gas y básicamente en 5 segundos ya tengo las alarmas de todos los sensores. Entonces, eso es una prueba, digamos, funcional o un bomb test. La prueba de verificación que me está pidiendo la nueva resolución es, hago lo mismo, conecto mi equipo al adaptador de calibración, vamos a salirnos de aquí, ahí está, vamos a abrir de nuevo el gas y lo que va a suceder es que no solo tengo que esperar a que llegue a los niveles de alarma, que fue lo que hicimos la vez pasada, ahí ya llegó, primera alarma, segunda alarma, tercera alarma, sino que me dice tiene que verificar que está en el más o menos 10%. Entonces, para monóxido de carbono están 50 partes por millón el cilindro. Ahí ya estoy en el más o menos 10 o 20%, estoy perfecto. Para metano, más o menos debería estar 50% volumen en LED, estoy en 51, estoy en el más o menos 10 o 20%. Y para HOCC, lo mismo, dice que acá hay 10 partes por millón, estoy en el más o menos 10 a 20%. Entonces, perfecto. Esto debería documentarlo. Si no lo documento, no sería válido, ¿no? Por eso es que las estaciones automáticas son muy útiles, porque las estaciones automáticas hacen esto y me dejan el registro. Aquí tendría que buscar una forma manual de guardar estos registros, pero esta sería la prueba de verificación, que es la que está pidiendo en este momento la nueva resolución de espacios confinados. Esa demora un poco más, pues porque tengo que esperar a que los sensores lleguen a un nivel más cercano a ese T100, ¿no? Que hablábamos en un principio. Esa, digamos, que es una verificación de calibración, como lo llaman en la resolución de espacios confinados. Entonces, básicamente, ahí ya pude realizar mi prueba. Esa también se hace en el uso diario del instrumento. Ahora, la otra prueba es ya la calibración como tal. La calibración, ¿cómo se hace? En este equipo, de hecho, cuando yo conecto este modelo específico, cuando yo conecto aquí el adaptador de calibración, él entra a un menú donde me dice quiere calibrar cero o aire fresco o quiere calibrar con gas. Entonces yo aquí le voy a dar calibrar con gas. Me pregunta, asegúrese que el gas esté fluyendo hacia el equipo. Yo le digo sí. Me dice listo, en 28 segundos va a comenzar. Entonces abro el cilindro, lo mismo que hemos hecho en las otras ocasiones, y le voy a decir que comience de una vez a hacer la calibración. Aquí en este punto el equipo es el que va a hacer todo, o sea, yo no tengo que verificar nada, el equipo es el que está verificando que la concentración que yo le estoy aplicando, en los sensores, cada uno de ellos esté llegando a esa concentración, y si no llega a esa concentración y está dentro del rango de tolerancia, lo que hace es ajustar para que el sensor y la respuesta sean la que deberían ser. Si por alguna razón estoy fuera del rango de tolerancia, él me va a decir no, hay un problema con el sensor, y de hecho me va a mostrar un pequeño como asterisco en el sensor diciéndome que algo está mal. Entonces ahí el H2S ya me mostró que está bien, CO también me mostró que está bien, y me falta el de metano, que todavía ahí está analizándolo. Usualmente el de metano se demora un poquito más. Listo.
Me dice todo está bien, todo está ok, y estos registros quedan dentro del equipo. Y si se dan cuenta, de hecho, las concentraciones son casi exactas a las del cilindro, las que está ahorita. Entonces cierro mi cilindro de gas y perfecto. Ya tengo en este momento el equipo calibrado. Ese registro sí queda en el equipo. Cuando uso una estación automática, no solamente me queda en el equipo, sino también me va a quedar todos los registros en formatos tanto de certificados como de reportes. Hay equipos que también registran las pruebas funcionales. Hay equipos que yo puedo hacer un bomb test y puedo registrar. En este caso no, este caso es manual, pero hay equipos que también yo puedo hacer una prueba funcional y queda registrado en la memoria del equipo. O sea, cuando yo entro al equipo acá y voy a irme, en este caso, a servicios solo para mostrarles, me va a quedar que la última calibración tuvo que haber sido el día de hoy. Entonces ahí dice, mira, sensores, me aparecen los sensores que tengo, aquí es el de metano, dice fechas de bueno, acá están alarmas, perdón, fechas de calibración. Y ahí me dice, usted calibró el 28 de octubre y la calibración fue válida. Y así con cada uno de los sensores. También si entro al H2S, entro a fechas de calibración, lo mismo. Me dice el 28 de octubre del 2022 y está ok. Su instrumento está perfecto y está al día. Y eso es todo. Ya tengo mi instrumento listo y lo podría utilizar. Entonces, esas son las 3 pruebas, así ya digamos que haciéndolas, básicamente esas son las pruebas que uno debería hacer. Que hay que tener también cuidado, que deberían tener en cuenta cuando hagan procesos de calibración, y es que los sensores a veces tienen interferencias cruzadas. Es decir, si yo ahorita, por ejemplo, aplicar aquí alcohol, este sensor de CO, por ejemplo, el del equipo de mi izquierda, el negro, va a dispararse fácilmente a 100 partes por millón. Se va a disparar altísimo porque tiene una sensibilidad cruzada. Es decir, la química de ese sensor reacciona también a otros compuestos. Y eso ocurre a veces en algunos sensores más, en otros menos. Les digo que es importante porque cuando tengo un equipo de estos es muy fácil calibrar, es una mezcla de 4 gases. Cuando es un equipo solo como este B2C es fácil hacerlo, uso simplemente isobutileno, que es el gas que se utiliza, pero cuando los combino o tuviera este equipo con todos los sensores, incluso no solamente los 4 B2C, sino puedo tener, no sé, SO2, cloro o cualquier otro. Cuando yo combino sensores, debo tener cuidado en el orden en el que los calibro, porque si yo calibro a veces uno primero que tiene sensibilidad cruzada con otro, lo que voy a hacer es cambiarle ese set point al equipo. Entonces, es importante mirar eso. Otra prueba que también deberían hacer todos los días es el cero. El cero, básicamente, voy a entrar en este que está acá. Lo mismo me pregunta qué quiero hacer, si con gas o si quiero hacer un cero. El cero, básicamente, es cuando yo tengo un ambiente donde en teoría tengo aire en condiciones normales, es decir, no tengo ningún compuesto tóxico, no tengo ningún compuesto combustible y, no hay, y la concentración de oxígeno es la normal. Yo puedo decir al sensor, aquí es el cero, son las condiciones normales, aquí el de oxígeno debería medir 20.9 y el resto debería medir 0. Entonces, cuando yo le digo eso, él lo que hace es ajustar ese 0. Acuérdense que esto a la final es una electrónica donde básicamente yo le digo al sensor cómo debe pensar. El sensor no piensa solo, yo le digo cómo piensa él. Entonces, si yo le digo aquí es el 0, él lo que está diciendo internamente es, en este voltaje interno que tengo ahorita, no hay nada. Si algo reacciona, me genera más voltaje y eso sí va a ser proporcional a la concentración del gas. Y la pantalla pues es bastante similar. Ahí me dice que H2S ok, que el 0 está bien, que el CO ok, que el 0 está bien, y metano lo mismo. Me va a decir que ok, que el 0 está bien, pues porque en esta oficina no hay absolutamente nada de metano. Ahí ya está acabando. Listo, perfecto. Me dice que ok y quedó ya ahí que está todo en orden. Entonces, básicamente esa es la forma de verificar. Creo que por ahora eso era lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido útil, espero que les sirva a ustedes para entender un poco mejor. La idea es que hubiera un poquito esta parte práctica, de que lo vieran. No es difícil, a veces la gente le tiene miedo a este tipo de cosas y es sencillo, es fácil. Para eso también las personas que comercializan este tipo de equipos usualmente tienen un entrenamiento, van a poder explicarles cómo hacen estos procedimientos, o si no, pues ellos también ofrecen, digamos, que esos servicios. Entonces, lo importante es que
Los equipos no es compro un equipo y lo coloco, como les mencionaba, sino debo entender un poquito cómo funciona y debo apoyarme un poquito porque al final, como les menciono, esto lo que está haciendo es proteger la vida de una persona. Entonces, dependiendo de lo que adquieran ustedes de equipo y de cómo esté el equipo, que es aún más importante, que la marca o modelo que ustedes adquieran no importa tanto como si de verdad están verificando ese equipo, va a depender la vida de esa persona que está ahí en ese espacio. Ingeniero, tenemos un par de preguntas y uno de los asistentes nos solicitó correr el video que nos habías informado. No sé si me estás escuchando, creo que perdimos al ingeniero Nicolás. No, ahí te estoy escuchando, solo que quité ¿Me estás escuchando? Ah, ok, no veía tu pantalla. Bueno, nos solicitan que si puedes correr el video, pues ya entrados en materia, no creo que cuánto se tarda el video y No, el tenemos un par video, de preguntas yo lo corro, no hay problema. para, listo. Si quieres, Si alguien tiene alguna otra pregunta, por ahí hay una manito levantada, ya vamos entonces a dar paso a la sesión de preguntas. voy a correr el video rápidamente para que todos lo vean. Listo. Y ya pasamos a las preguntas. Me extendí un poco más, lo lamento, pero a veces es difícil resumir todos estos temas en tan corto tiempo, pero bueno, espero que haya sido muy útil. Dame un segundo, ya pongo el video. Perfecto. Listo. Ya les comparto mi pantalla y me avisan por favor si la ven. Ahí ya la estoy compartiendo. ¿La están viendo? Es una presentación. Ya la estoy viendo. Nos Perfecto. confirman por el chat si ya logran ver la imagen del ingeniero Nicolás. Listo. Este es el video. Este es el cilindro que les mencionaba. Es un cilindro muy pequeño que alcanza más o menos para 300 verificaciones diarias. Tiene concentraciones muy altas de cada gas, pero literal se presiona ese botón, lo presionan 5 segundos y cuando lo dejan de presionar, ahí él va a subir y va a activar todas las alarmas y esa es toda la prueba. O sea, son 5 segundos y listo, estamos seguros de que el equipo está bien y está protegiendo a la persona. Entonces, creo que es algo que va a empezar a cambiar porque muchos no lo hacían, muchas empresas no lo hacían y creo que ahora hay las herramientas para hacerlo. Es un costo, sí, los gases son un costo adicional. Es a veces incluso para los que venden estos equipos difícil traer los gases porque hay diferentes temas de transporte y implica muchas cosas, pero hay que hacer el esfuerzo porque, como les digo, sea la marca que sea, si el equipo no está verificado, prácticamente es como no tener el equipo. Para mí es peor, porque la persona está confiada de que puede estar trabajando, de que todo está bien, y va a hacer caso omiso de pronto de cualquier otra cosa que le pueda dar un indicio de que algo pasa, y eso pues traduce en un accidente. Entonces, esto es súper fácil, no pesa nada, es pequeñito. En cuanto a costo, tampoco es, o sea, sí es un costo, pero tampoco es que estemos hablando de que valga lo mismo que vale el equipo. Entonces, creo que hoy en día hay suficientes herramientas para poder, digamos, que manejar ese tema de verificación y además ya es una exigencia, o sea que tampoco tenemos mucha opción en este momento. Si quieres, ahora sí, no sé si hay preguntas. Sí, tenemos un par de preguntas, ingeniero. Voy a arrancar, estoy mirando el chat. Hay una pregunta que nos hace Fernando Marín. ¿Qué evidencias se deben tener para la verificación rápida o bomb test? Perdón, ¿qué? ¿Qué evidencias se deben tener en cuenta, supongo, para la verificación rápida? Bueno, y abajo evidencia. dice bomb test. La evidencia, primero,
el cilindro, o sea, el certificado del cilindro con que se hizo la prueba. Eso es un documento, digamos, que viene con todos los cilindros, ¿no? Evidencia, digamos, que no te piden cómo tiene que ser, o sea, yo podría decir que, o sea, que mi evidencia es una foto del cilindro y también respaldada con el certificado, podría ser solo el certificado, podría ser que guardo el cilindro y lo tengo allá guardado, siempre, los que ya usé y todos, y ese puede ser mi evidencia, ¿no? Puede ser un formato donde yo coloco el número del lote del cilindro, o sea, no te dice, la resolución no te exige cómo, sino te pide que haya forma de mostrar que hiciste la prueba. Entonces, lo primero es del cilindro, o sea un certificado, una foto, que lo tengas físicamente, esa es la evidencia. La segunda evidencia es cuando hicimos lo que hicimos ahorita, de que abrimos el gas, pasó el gas y se activaron las 4 alarmas, eso debería quedar en evidencia. Puede ser en una planilla, donde tú dices, sí, evidencia, dio tanto el de H2S, dio tanto el de CO, dio tanto el de metano, dio tanto el de oxígeno, con tal lote de cilindro, tales concentraciones de referencia. Entonces, y alguien tiene que firmar, o sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? O sea, esa es la forma más manual. Hay equipos, como te digo, que lo guardan, entonces mi evidencia es que el equipo está guardado. Perfecto. Hay otros que usan las estaciones automáticas, entonces mi evidencia es que tengo un reporte literal con todo, donde me dice, vea, este equipo serial se colocó tal día, tal hora, hizo una prueba funcional, no pasó la prueba funcional, se hizo la calibración, pasó la calibración, está ok. Entonces, digamos que no te dice cómo, te dices que tienes que demostrar que lo que tú dices que en teoría hiciste, de verdad se hizo. Puede ser una foto, planillas de registro más fotos, o la estación automática donde hace todo y ya tengo todos los registros, lo que yo quiera, pero tiene que haber un registro. O sea, no puedo solamente, digamos lo que hice yo ahorita, lo hice y no hay ningún registro. Yo sé que probé el equipo, pero no hay ningún registro, no tengo cómo demostrar que efectivamente lo demostré, o sea, lo hice. La otra puede ser incluso con el registro de datos de los equipos. Yo puedo descargar el registro de datos de los equipos y decir, mire, aquí está el registro de datos a las 9:35, ahí puedo ver el pico de CO, el pico de H2S, el pico de metano. Yo hice la prueba, ahí está. Se dio la alarma y ahí está. También podría ser otra forma de registro. Lo importante es que hay alguna manera en que tú puedes decir, mira, aquí está, sí lo hice. Aquí está que sí lo hice. Entonces, eso es lo importante. Sí, tenemos otra inquietud que nos están preguntando en dónde pueden, un segundo que estaba dando respuesta. A ver, dame un segundito. ¿Dónde se puede adquirir la capacitación en el muestreo y los cilindros o estación de gases? Eso lo puedes adquirir por supuesto, pues Hightech tiene su marca o sus marcas de estos equipos y ellos pueden suministrar esto. Pero en realidad si ya tienes una marca o ya manejas alguna marca en este momento, tienes algún equipo, con quien te vende el equipo, ellos deben seguramente tener también estaciones, deben tener también el tema de los cilindros de gas y también deben ofrecer capacitaciones. Nosotros, digamos que Hightech e Intecon tratamos de dar esto y de hecho lo damos gratuitamente. De hecho hay una charla, hay webinars que hacemos con frecuencias, ya espacios confinados donde hablamos ya del ingreso, del muestreo, de lo que hay que hacer, del paso a paso, de lo que dice, digamos, que la normativa, que es incluso más larga y más extensa que esta, pero en teoría a quien tú le compras el equipo debe poderte proporcionar eso. Y la mayoría de marcas reconocidas ofrecen las estaciones automáticas, ofrecen los cilindros, ofrecen todos los accesorios para uno poder hacer las pruebas y las verificaciones pertinentes. Sí, para quienes estén interesados pueden dejarnos los datos o pueden ingresar a nuestra página web www.htlta.com y diligenciar el formulario y dejar todas las inquietudes para poderles asesorar al respecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos cambiar el sensor? ¿Se debe reemplazar, ingeniero? Sí, los sensores tienen que reemplazarse. Hay dos términos ahí importantes. Una cosa es la vida útil del sensor y otra cosa es la garantía. La garantía es un tema contractual entre si yo te vendo un equipo y te doy garantía de 2 años, te estoy diciendo que si en los 2 años pasa algo con el sensor que no sea mal uso, por supuesto, yo te voy a reemplazar el sensor y te voy a responder por ese sensor.
Y la vida útil es que el sensor puede seguir funcionando, o sea, o sigue operando correctamente, y eso lo hago verificándolo con gas. Entonces, mientras yo aplique el gas y el sensor esté respondiendo y calibrando, yo lo puedo seguir usando. Hay, de hecho, sensores como el de HOCC y CO, que si están bien mantenidos y cuidados, pueden durar 4 años, 5 años, así la cantidad sean 3. Después de que no funciona bien el sensor, de que no pasa una calibración o que ya no funciona, ya no reacciona bien, se debe cambiar. Ese cambio hay 2 formas de hacerlo. Yo recomiendo que eso lo haga un distribuidor que esté entrenado. No es que el usuario final no lo pueda hacer, pero no está entrenado para hacerlo. Entonces yo sí recomiendo que lo hagan con quien le compraron el equipo. Simplemente, si la quieren el sensor, usualmente ellos entregan el sensor instalado y calibrado, entonces no habría, digamos, que mucho tema con eso. Es sencillo, no es difícil, es cuestión de destapar el equipo. De hecho coloco mi cámara nuevamente y era en galería, ¿no? De hecho, esto es un sensor. No sé si ahí están viendo. Aquí está un sensor. Esto es lo que se reemplaza. Casi que hoy en día todos son de yo lo retiro y coloco el otro. Saco uno, coloco el otro. Casi siempre van a ser así. La mayoría. Depende también de la calidad de equipo que compran. Hay equipos que, les soy honesto, son desechables. Los llaman libres de mantenimiento algunos fabricantes, pero son desechables. Al año bote o a 2 años bótelo y no lo va a usar. Pero la mayoría de los sensores son de este estilo. Entonces, básicamente, yo destapo el equipo y tengo unos pines donde coloco el sensor. Entonces, retiro el sensor, coloco el sensor y después de hacer un cambio de sensor, por supuesto, debo hacer una calibración, ¿no? Verificar que está funcionando perfectamente. Ese es otro de esos casos que hablamos donde debo hacer una calibración, así no hayan pasado los 6 meses que recomienda el fabricante. Listo. Por aquí hay otra pregunta. ¿Qué tipo de sensor podría llegar a recomendarse de acuerdo con la experiencia del ingeniero Rodríguez para trabajar en espacios confinados de recámaras de alcantarillado? Para alcantarillado el más común va a ser siempre que es uno de 4 gases. Es decir, uno que mida los 4 que hablábamos durante la presentación: oxígeno, combustibles, H2S y CO. Básicamente, ese es como el equipo que se utiliza en esos espacios. Por supuesto, como les decía, hay que evaluar si puede haber algo más. Hay, por ejemplo, casos de alcantarillado donde puede haber cloro, porque se usa para, o sea, dependiendo también de donde yo estoy, puede haber otros compuestos, pero los 4 básicos esenciales en alcantarillado, lo más común, de hecho, son estos 4. O sea, lo más común es que yo tenga un equipo de 4 gases. No necesito más, al menos de que haya identificado que hay alguna otra fuente que requiera que agregue un sensor adicional. Pero con los 4 normales en esa aplicación es más que suficiente y es digamos que lo estándar que uno debería tener. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. ¿Qué normatividad recomendaría para aprender más del tema de espacios confinados? Esa es una buena pregunta. Yo recomiendo, lo que pasa es que no creo que esté en español, pero les voy a compartir aquí, segundo otra vez la pantalla. Les recomendaría, hay unas guías de la OSHA y unas guías de estas. Les recomiendo, hay una guía de la NFPA, que es la Agencia de Bomberos de Estados Unidos. Especialmente esta guía, habla no solamente de definir el espacio confinado, de los permisos de trabajo, de qué necesito yo para poder trabajar en ese tipo de espacios, sino me habla de cómo. Es decir, acá sí me habla de cómo debería seleccionar el equipo adecuado, cómo identificar las pruebas como las que vimos ahorita de verificación, cómo debería llevar a cabo la medición de gas, cómo debería con una bomba de muestreo hacer una verificación previa al ingreso, diferentes conceptos claros. Esta les recomiendo, es muy buena. Y la otra que les recomendaría es la misma OSHA, que esa tiene un nombre un poquito más largo, no sé si acá lo tengo, es esta.
la 29 CFR 1910, que de hecho tuvo una actualización hace como 1 año y medio, si no estoy mal, y esta de hecho es la que es transversal a todas las industrias en Estados Unidos y es mandatoria para todo el mundo, todos los estados, es federal, no aplica para un estado así, para otro no, no es para todos los estados de Estados Unidos, y de hecho Latinoamérica usualmente lo que hace es coger este tipo de normativas americanas y acoplarlas o adaptarlas al país. Entonces, lo nuestro está basado, de hecho, en esta normativa, en esta OSHA. Entonces, estas dos son las que les recomendaría. Excelente, ingeniero. Bueno, creo que no sé si respondes a la pregunta, pero supongo que con lo que nos acabas de explicar está. Para el inglés, por favor, para ingreso a plantas de tratamiento de agua residual, ¿cuál recomiendas? Lo mismo, el de cuatro gases. Este sería el más común. A veces puede haber otros compuestos más asociados a tema de olores. Puede haber AMP-OCs, puede haber amoníaco, pero lo más común es que sea solo este. Puede que haya otros, pero digamos que este va a ser el principal, el que van a encontrar como la mayor, del cual hay mayor riesgo, digamos, porque los otros se generan, pero es más un tema de olores, no tanto de exposición. Estos 4 son como los que sí o sí van a estar. Es una planta de tratamiento esa. Puede también haber cloro. En algunos casos de las plantas de tratamiento se utiliza cloro ¿para qué? Para eliminar obviamente todo lo que son microorganismos y bueno, todo el tema biológico. Entonces hay puntos donde hay que pronto tener un sensor de cloro. A veces no es ni siquiera en ingreso a espacios confinados, sino por ejemplo en el área donde se manejan los tanques de cloro, donde se hacen las recargas del sistema de cloración y todo eso. Ahí en esos momentos debe haber un equipo de gases de cloro, porque además el cloro es supremamente tóxico. Entonces, en espacios confinados va a ser este siempre. En áreas específicas puede ser, por ejemplo, uno de cloro o puede ser, por ejemplo, alguno de amoníaco o de VOCs. Pero en espacios confinados va a ser principalmente el de 4 gases. Perfecto, ingeniero. Bueno, hay varias preguntas acá. Ingeniero, filtros de máscaras de respiración, ¿cuál recomendarían para el sector negro o cómo los selecciono? No sé si ese Para tipo de respirar, preguntas. para respiración, digamos que obviamente no soy el experto en ese tema, pero básicamente los filtros escoges dependiendo del compuesto o el riesgo que tiene la persona o que va a estar en riesgo si respira el ambiente donde vaya a estar. Entonces, hay filtros de material particulado, hay filtros de vapores orgánicos, en el caso hay filtros de gases, o sea, dependiendo del gas que uno quiera medir, le van a pedir ese tipo de filtros. Creo que el de este es un filtro de orgánicos, me parece. Pero eso de hecho te lo va a responder mejor un proveedor de elementos de protección personal. Dices, mira, estoy expuesto a estos gases y él te va a decir el filtro este. Pero básicamente son filtros de material particulado y filtros de vapores orgánicos y de gases. Excelente. Bueno, muchas gracias. Excelente información, muy dinámica. ¿Que alguien más respondió? No, no son, creo que por ahora esas son las preguntas. Ingeniero, agradecer este espacio. Realmente ha sido una sesión muy productiva y activa. A todas las personas que tengan de pronto alguna inquietud adicional, en el chat les dejamos los datos de nuestro sitio web para que puedan recibir asesoría personalizada. Y no sé si tengas alguna otra recomendación. Agradecerle al ingeniero Nicolás este espacio, a nuestros clientes invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, también se las compartí por el chat y a invitarlos a nuestro próximo ciclo de eventos. No, muchas gracias a todos por el tiempo, por estar acompañándonos. Valoro muchísimo que haya personas que les interese aprender y que estén interesadas en conocer más de estos temas. Y bueno, como lo mencionaba Angélica, estamos tratando siempre de dar información. Son eventos que son gratuitos y por supuesto estaremos enviando más información acerca de nuevos webinars y de nuevos eventos que vamos haciendo. Tratamos de que sean lo más técnico posibles porque creemos que parte de nuestro trabajo, no, o sea, evidentemente comercializamos instrumentos, pero